¿Orabas tú por él? No, porque me sentí burlada, porque sentí que yo necesitaba recuperar mi dignidad. Te puedo decir que ha sido el peor dolor que he sentido en mi vida, pero te puedo decir que ha sido mi encuentro con Dios más firme y poderoso en mi vida. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy tenemos una súper invitada especial con un tema súper controversial. Yo sé que es muy controversial hablar del divorcio. El tema de hoy es el divorcio del dolor al propósito. Y qué mejor que nuestra amiga Vivian Nieto, que es, fíjense, todo lo que es ella. Es intérprete certificada, conferencista, es mamá, es abuela, es life coach, es apasionada por ayudar a todas las mujeres y además es presidenta de una fundación que se llama amigas.com, que tiene 19 años sirviendo a la comunidad. Ahora Vivian, pues sus hijos están casados, están grandes, tiene ella, está en su segundo matrimonio y tiene 21 años de casada. Ahora, no vamos a hablar del segundo matrimonio, vamos a hablar del divorcio, porque para haber llegado a la segunda vuelta tuvo que haber habido una primera vuelta. Y estábamos platicando y viendo la necesidad que hay con hombres y mujeres, que sabemos que Dios aborrece el divorcio. ¿Estamos de acuerdo, De Vivi? acuerdo. Que Dios no le gusta el divorcio. Inclusive, pues la escritura habla, ¿no? Que se extendía la carta de divorcio cuando había adulterio, cuando había cosas así. Pero en sí lo que Jesús dijo del divorcio fue que era causa, pues, de la dureza del Del corazón. corazón, ¿no? Entonces, y sí, definitivamente, pues hay divorcios por dureza de corazón, no necesariamente a veces de las dos partes, híjole, es la controversia, es lo difícil que a veces vemos hoy en día. Vemos muchas mujeres y hombres y mujeres entrando libremente al divorcio cuando no hay un temor de Dios, ¿no? Cuando no hay no hay un gran amor o una visión de Dios para la familia en tu casa, pero también vemos el otro extremo híjole, de qué tanto se tiene que aguantar, Vivi, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tanto se tiene que aguantar el abuso, la infidelidad, las drogas, las adicciones? Ujú. ¿Qué tanto se tiene que aguantar? Cuéntanos cómo tú, amando a Dios, conociendo a Dios, eh, pudiste llegar a la decisión del divorcio en tu primer matrimonio, que era el papá de tus hijos. A ver, ¿cuántos años tenías de casada? Yo tenía 20 años de casada Guau. cuando descubro la infidelidad. Me hice novia de mi esposo cuando yo tenía 15 años y él 19. Entonces, yo Toda cuento mis una 6 vida, años de noviazgo también, más porque 20 de más matrimonio. 20 de matrimonio, más 2 que duré separada hasta el fin al divorcio. Entonces, yo tuve 28 años de relación con el papá de mis hijos. Eh, Enamorada, crecimos juntos, No, construimos pues, de juntos. adolescente, tu primer Adolescente, claro. oye, y una psiquiatra me dijo que yo era adolescente emocional, entonces ahora entiendo mis cosas. Obviamente en tu noviazgo ves banderas rojas, no les haces mucho caso, pero realmente yo no puedo decirte que tuve un matrimonio de esas 3 As: abuso, adicción y adulterio. Ujú, No había eso. okey. Yo amaba al papá de mis hijos con todo mi corazón. Vengo de una familia donde mis papás estuvieron a punto de divorciarse por alcoholismo, etcétera, etcétera. Yo creo que yo hice un pacto conmigo misma de decir: "Mi matrimonio nunca va a ser igual". ¿Y tus papás no se Mis divorciaron? papás no se divorciaron, y nadie se imaginaba que yo iba a hacer eso. Y yo realmente, creo en el matrimonio. Trabajábamos juntos, comenzamos juntos, Oye, pues ahorramos 20 juntos, años, pero fuimos una hijos, pareja que éramos Vivian y Jorge, Vivian y Jorge, en todo, porque nuestros amigos, pues fuimos amigos, nos fuimos desde casando los 15 desde años. los 15 años y fuimos los primeros que nos casamos, los primeros que tuvimos hijos. Comenzamos sin nada,
trabajábamos los 2. Yo ahorré 2 años para ir a Disneylandia por primera vez. Oye, aquí vivimos y casi vas cada fin de Guau. semana, O ¿no? sea, lo que hacemos los matrimonios. Exacto, construimos que de la casa esto, del otro, y esto, y lo otro, y trabajos y demás. Y esa historia Con que 3 es tu hijos. historia. Tuvimos 3 hijos, tengo 2 hijos, una hija, bendecidos, creo que Dios fue prosperándonos, porque nos casamos creyendo en Dios los 2 en nuestra creencia, nos casamos comprometidos al amor y durante una etapa muy temprana en mi matrimonio, yo conocí a Dios de una manera diferente. Nosotros servíamos en nuestra iglesia, teníamos lo que se llamaba una comunidad eclesial de base, etcétera, teníamos reuniones de matrimonios y yo empecé a tener un cambio. Mi mamá acepta al Señor en su corazón, viene un cambio en mi Okey. casa y un cambio en mí que yo quería más de Dios, más curiosidad, hasta que llegó el punto en que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Te amo, te quiero, te todo, pero ¿sabes qué? En mi creencia espiritual, que es el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el que siempre Claro, hemos sí. creído, pero quiero más. ¿Cuántos años tenías de casada cuando esta Tenía decisión? yo 2 años y pico de Ah, o casada, sea, recién recién casada. casada, porque yo no estaba embarazada de mi primer hijo, Okey. que nació casi a los 3 años de O casados. sea, tus hijos ya crecen en el evangelio, pudiéramos decirlo. Yo, este es otro tema para otro día, pero fui soltera espiritual, porque yo tenía prohibido esta nueva manera de creer. En tu casa, En con mi tu marido. casa, con mi esposo, el poder ir a una nueva iglesia, el llevar a mis Okey, hijos, el poder ir a retiros, yo tuve esa prácticamente una prohibición. okey. Así es que aprendí de lata, de cassettes, de escuchar, Claro, de de cuéntenme cómo les Biblia, fue, de Biblia, de de escuchar leer. la predica del Ajá. casete de la predicación, ay. Y bueno, sí tuve permiso de tener un estudio bíblico en mi casa, que él de repente dijo: "¿Y qué hace toda esta gente aquí?". Pues tú dijiste que sí. Entonces Dios es tan bueno que me llevaba a las mejores predicadores a mi casa, y Okey. así aprendí del Señor. Entonces, 20 años de casada, amando a Dios. Híjole, 20 años de casada, yo tengo 20 años de casada, o sea, no me imagino, ¿sí me explico? Es toda una vida. Toda Ahora, una vida. ¿cómo llegas a la disyuntiva del divorcio? Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, nos fuimos a Cuernavaca y ahí empezamos un negocio con los arcos dorados de un restaurante de comida rápida que resultó que no eran tan dorados, y nos venimos a Tijuana a abrir McDonald's. Okey, Por eso llegamos aquí. okey, Y trabajamos juntos en Cuernavaca, teníamos allá algunas tiendas, nos venimos acá. Y estando aquí, yo sin conocer a nadie ni nada, nos inscribimos al campestre porque jugábamos golf, entonces, pues, yo quería jugar. Y un día llegando al club, escucho que en el teléfono él dice: "Te mando un beso", cuando yo llegué atrás de él. No había celulares, no había nada. No voy a entrar en detalle, pero nosotros conocemos a nuestra pareja después de claro, veintipico de años de casados, ¿sabes? claro. Si se rasca, si Sí, es sí, sí. alergia, si es Sí, moco, si oye, es lagaña o qué, ¿no? el poro, Todo sabes. todo, 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 Y todo, todo. y pero algo que te puedo decir es que Dios no puede ser burlado. No, O sea, en mi vida yo vi conductas, vi galantería, ay, pues, ¿sabes qué? Había alcohol, voy a llegar tarde, mi amor, pero no te preocupes, te digo dónde estoy para que duermas tranquila. Y yo decía, ay, qué hermoso. O se sea, él me dice reporta. y a los demás no dicen nada. O sabes qué, pues vamos a ir a una convención, te estoy diciendo a dónde vamos, pero los demás no van a decir. Entonces él me decía, yo decía, wow, mi héroe, o voy a ir a la feria de Aguascalientes, ser el organizador de todo, pero decía, no, el mío, o sea, no para más que de pues, Sí, jugar o ir al palenque, ¿no? En fin, yo en mi burbuja de creencia, que sí. a lo mejor no quería ver, pero yo disculpaba, justificaba, pero creía en el matrimonio y confiaba, y yo jamás le busqué dinero en la cartera, jamás nada. Yo llevaba las finanzas de mi casa, trabajábamos juntos, Sí, sí, íbamos a todo sí. juntos, entonces yo no tenía por qué desviar Aparentemente ese todo era lado. transparente, Era transparente. aparentemente. Sí. Okey, entonces, pero hoy te mando Hoy un beso. oigo, te mando un beso, lo confronto, y me dice: "No, hombre, ¿cómo crees que?". Y en el cómo crees, te vas en el cómo crees, pero esa fue como una daga clavada en mi corazón, porque nadie me lo contó, no estaba alucinando, lo oí.
Y ahí entró en mí un espíritu de sospecha, de investigadora. Claro. Y yo dije, esto no lo aluciné, ya iba a ser su cumpleaños. Y me di a la tarea de investigar y decir, algo está pasando. Y fue, no te puedo decir que Dios me habló, pero recuerdo y hasta se me hace nudo, como que Dios me dijo, te voy a decir algo que te va a doler. Wow. Y ahí empezó para mí una situación rapidita. Yo en 3 semanas busqué y encontré, sin Pues, tener celulares, 3 ni semanas internet, ni nada de eso. rápido, pero Fue lento, ¿no? Dios, Pero fue rápido, Dios. pero me imagino que esas 3 semanas fueron Fueron de qué está pasando, eternas, de a qué claro. horas va a llegar, de, ¿sabes qué? Si llega con copas, voy a ver la nota del restaurante, que las guardaba en 4, las ponía, voy a ver a dónde fue, con quién fue. Empecé a ver, nunca sospeché. Hubo un episodio como a los 12 años de casados que yo sé que algo pasó, una separación por unas semanas. Nunca tuve algo concreto y yo es algo que le digo a las mujeres, ¿sabes qué? No alucines. O sea, Dios nos pone Cuando un Dios quiere que discernimiento sepas, espiritual, cuando Dios quiere que llámale sepas, sexto sentido, no necesitamos un investigador privado. Dios te va a mostrar. cuando ya Cuando quiere. es verdad, no Ujú. tienes que disfrazarte y mandarte flores y seguir. Y bueno, yo encontré eso, Y cuando Dios quiere que sepas, ¿no? Porque como tú lo dijiste ahorita, cuando tú sentiste que Dios te dijo, o sea, te voy a decir algo que te va a doler. sí, y me dolió. Ok, pasaron 3 semanas, ya Pasaron tenías 3 los pelos semanas, en la yo mano. tenía los pelos en la mano y lo confronto. Y le digo, a ver, aquí tengo esta nota, tú fuiste a tal lado, ¿qué pasó? Claro que no, que mira que un cliente, bla, 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 lo demás es historia. Y cuando lo confronto, me dice, ¿qué quieres que haga? Y yo le dije, pues que te vaya. ¿Y qué crees? Se fue. Se fue. Wow. Él estaba esperando eso, ¿tú crees? Fíjate que yo pienso hoy que, que no era la primera vez, sino era que yo lo había cachado. Ok. No era la primera vez. Y él sabía, como estaba en un pedestal y yo lo amaba y le servía y éramos mancuerna y tú y yo somos uno mismo y todo el rollo, yo creo que en ese momento él dijo, ya no me va a tratar igual, Ok. ya no va a ser igual. Él se dio cuenta. Lo más Mm. triste fue que mis hijos nunca vieron a sus papás pelear, pleitos, gritos, digo lo de siempre, no éramos la pareja Claro, perfecta, pues éramos, nadie yo lo soy somos. intensa, pero los despertó a las 7 de la mañana y les dijo, les tengo que decir algo, o sea, sin habernos comunicado, sin les vamos a decir, sin nada, él me Él. dijo: "Vamos a hablar con ella", pues vamos a hablar, y yo lloraba como una Magdalena, y le dijo: "Pues les dije unas mentiras a tu mamá, y me voy a ir por un tiempo, pero no se preocupen". Y ese tiempo se convirtió ya en 25 años, porque nunca volvió a nuestra casa. Wow. ¿Cuánto tiempo pasó que se fue a la decisión del divorcio? Él se fue, y yo oraba, lloraba, lloré ¿Tú querías que él 3 volviera? años sin totalmente. ¿Lo hubieras perdonado? En un tiempo sí, si hubiera habido el arrepentimiento y Dios, durante el tiempo de espera, yo me separo ese día. O sea, Sí, y pero nunca pidió perdón, o sea, mira, nunca, quiso arreglar las cosas. nunca quiso arreglar las cosas de una manera en que yo tuviera la convicción en mi corazón que era real. Claro. Y Él quería tú lo volver a lo sabes. mismo, él quería volver a lo mismo. Él estaba entre mal, bien, siempre proveyó para mí, para mis hijos, eh, pero nunca hubo un arrepentimiento real donde yo lo viera. Yo estoy convencida que no es fácil. Creo que me sobran dedos de la mano donde un matrimonio se puede restaurar completamente después de una infidelidad. Claro, hay testimonios, Es muchos. muy, o sea, sí se puede. Los 2 tienen que querer lo mismo en su tiempo, aunque estés desfasado. Mm. Traté, hablé, lloré, no rogué, porque un día yo desesperada quería llegar a mi casa a ver a Charles Stanley. Era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llegar? Y habló del hijo pródigo. Mm. Y el mensaje que Dios me dio ahí fue el papá pródigo.
que el papá no salió a corretear al hijo, no le fue a decir, mira, mijito, aquí está mejor lo que yo te puedo ofrecer. Y Dios me habló y me dijo, no vas a salir corriendo a nada. Te quedas en tu puesto Wow. como mamá de tus hijos En tu y si él lugar. vuelve en Mm, sí, mm. regresará. Y empecé a leer, busqué mucha consejería, tuve una Qué buen psiquiatra consejo, increíble. ¿eh? Fue un Wow. consejo maravilloso Wow, para mí wow. porque yo quería salir corriendo, ¿me explico? Ujú, sí. Y haces muchas locuras y quieres hacer muchas locuras. Una de mis locuras, porque mi familia vivía en México, yo estaba sola aquí, yo no conocía a Mm. nadie. Era, dejo a mis hijos, que se quede con mis hijos, yo me voy a México, ¿qué hago aquí? Ya vivíamos en Estados Unidos. Y mi mamá decía, y sí, ¿y luego qué vas a hacer? No, es que tú no entiendes, no entiendo, pero sí entiendo que esto es temporal. ¿Cómo temporal? ¿Que no estás viendo? ¿Cómo estoy? ¿Que no estás viendo? Sí, sí estoy viendo, pero es temporal. Y yo creía que era Sí, eterno, que tu ese dolor, dolor tu sí, o era sea, el eterno dolor. y estuvimos separados físicamente ya, porque la gente dice: "Estamos separados, pero vivimos en la misma casa". No, no estás separada. Nada más quiero hacer un paréntesis rápido. Por ejemplo, tú dijiste, yo no veía el arrepentimiento, ¿no? O sea, obviamente él quería volver a lo mismo, pero muchas personas pueden decir, es que, pues tú no sabes, tú no ves el corazón. Mira, A cuando lo estás con Dios, Dios ve por ti. claro. Y además que el arrepentimiento tiene frutos de arrepentimiento, ¿no? Y mira, una vez yo busqué mucha consejería y mi pastor en ese entonces me dijo algo muy importante porque le dije: "¿Sabes qué, pastor? Voy a ir a cenar, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser burlada, yo no sé si me va a decir, yo le voy a creer", y yo esa era mi cosa, o sea, yo quería tanto, pero Dios no permitió que yo escuchara lo que yo tenía que escuchar Okey. para decir: "Ah, sí". Y Sí, o mi sea, sabía que estabas exactamente, y en yo la cuerda floja. en la cuerda floja, y mi pastor me dijo algo que me impactó. Me dijo: "¿Has escuchado, verdad, que tenemos que ser, astutos y mansos?". Le Astuto dije: como "Sí, serpiente, astuto como serpiente inocente y como manso como paloma. paloma". Mm. Y me dijo: "La astucia es por dentro. Vas a ser mansa cuando lo estés escuchando, y que Dios te dé la astucia para escuchar lo que Él te está diciendo". Y bueno, yo iba moviendo el anillo, porque qué tal si me ve y me da otro anillo de compromiso y me dice que está loco, o yo decía: "Va a llegar borracho, va a tirar la puerta". Nada de eso sucedió, pero hoy veo, digo: "Señor, no lo permitió", porque Él sabía que su corazón no estaba arrepentido, que sí, el remordimiento y el Es muy arrepentimiento se ven. diferente. Mm. Lloras, dices, haces, pero el arrepentimiento es decir: Hay un "Te cambio. lastimé, voy a pagar la penitencia, me Mm. cueste lo que me cueste, porque yo fui el que lo hice". Y ahí es donde puede haber una restauración. Sí, donde se toma la responsabilidad. Exacto. Y eso no sucedió. Y Okey. por andar jugando con el anillo se me fue a un hoyo en el coche y lo llevé al taller y dije: "¿Me encuentras el anillo?". Porque no, nada más no me dio uno, sino perdí el mío, ¿verdad? Y yo, hablando con él, estaba enfocada en lo que me decía, o sea, estaba oyendo mis ojos, mis oídos naturales, mi mente, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Y yo lo veía y las palabras que él me decía, y yo lo escuchaba y me decía: "Pero ve cómo te pones, pero ve có", o sea, él me como O que me sea, atacaba, ¿no? te voy echándote la culpa a ti. Entonces, te puedo decir algo, y hablo de esto con libertad, y no quiero en ningún momento calumniarlo, Ujú, porque no vale la pena. Fue es una debilidad de carácter. ujú. Le doy gracias a Dios que me rodeó del equipo. Yo siempre digo que Dios te rodea de un equipo que a lo mejor es por un tiempo, por una temporada, para toda la vida. Pero hubo tantas personas por ese tiempo que me ayudaron a pasar un proceso que yo no hubiera podido tener sola, porque aunque tenía a Dios en mi vida en ese momento, lo único que yo podía hacer es llorar y decir: "Señor, ¿cómo? Ayúdame". No podía, nunca dejé de creer en ¿Orabas tú Dios. por él? No, No en orabas ese tú por él. tiempo no. Orabas por tu matrimonio, En orabas ese yo oraba para que se para que se arrepintiera. arrepintiera, para que Okey. regresara, para que restauráramos, para que siguiéramos con nuestros planes. O sea, era una vida juntos. Ahora tengo todos mis álbums de fotos que no destruí,
gracias a Dios, Gracias a Dios. porque es la herencia de mis hijos, es la Claro, historia de su familia. Alguien los va claro. a tener, los va a copiar, los va a poner en digital como quieran, pero tuve que fue un dolor. Nadie que no pasa por esta herida puede entender el dolor. Mi hermana había perdido a sus hijas, a su segunda hija recientemente, antes de yo separarme y enfrentar esto. Y nunca la vi llorar como yo lloré por el papá de mis hijos. Pues es que la única manera de separar una pieza es quebrándola, pues. Y cuando uno se casa uno es una carne. Exacto. Y la única manera de separar algo que está hecho una carne es quebrándolo. Y sabes qué es como, no se quiebra ni es a la mitad. Es como un pedazo de tela que cuando pones la tijera y como que lo desgarras, Ajá. pero se quedan hilachos por allá y, ay, no se cortó parejo, como que No, aquí quedó menos y aquí quedó más. Y yo decía, es que fue como que él cruzó el puente y yo me quedé, porque además, económicamente, gracias a Dios, habíamos en 20 años ya construido. construido, pensando en nuestro futuro, pensando en lo que íbamos a hacer cuando nuestros hijos no estuvieran. Y yo dije, él cruzó el puente y el puente se cayó y yo me quedé De sin este lado. cruzar de este lado. Entonces entró Ay, qué una difícil. incertidumbre de mi futuro, Ujú. de mi economía. Yo habíamos tenido un negocio juntos, ¿Quién promovió el divorcio? yo, ¿Tú lo ¿Y cómo te animaste? O sea, porque ¿cómo llegaste ahí? porque me sentí burlada. ¿Cuándo soltaste? No solté el dolor, pero tomé la decisión ¿De casi soltarlo? 3 años después de una separación física, porque me sentí burlada, porque sentí que yo necesitaba recuperar mi dignidad y me llegaron cosas, oía cosas, fue una cosa muy, muy pública, de mucha cosa social. Y yo dije, se acabó. Me quedo como mamá de mis hijos, ese es mi puesto, no hay ex mamá, no hay ex papá, pero Sí. si yo no hago algo por mí y le doy carpetazo, y yo sentí el apoyo de Dios. De tener la base, fue por adulterio, nunca se terminó esa relación. Seguía Volteé al con ella, pasado públicamente, o sea, ya sí, públicamente, no, ya. el dolor de mis hijos. em, Él vivíamos en una casa y él se cambiaba a otra y se cambiaba a otra, y cada 6 meses yo decía: "Es que ahora sí ya no, ahora va a regresar, ahora sí ya no van a renovar". Y mis hijos me decían: "No, es que ahora mi papi se va a cambiar aquí, y ahora mi papi se va a cambiar acá". Y de repente, yo ya habiendo promovido el divorcio, él, terminó con la persona por la que bueno, terminó, es un decir, y empezó a andar con otra persona. O sea, Entonces, le hizo lo mismo a la con la yo, por la que te dejó, le hizo lo mismo. no sé si lo mismo, pero yo me pude dar Obviamente no cuenta lo mismo. de, ¿cómo te diré?, de una conducta anterior. Yo volteé a ver, cuando pasó esto, cuando esto sucedió, fulanita, me entonces empiezas a atar cabitos, ¿no? Y bueno, el punto es que yo lo consulté con Dios, oré, y yo decía: "Señor, neta, si tú no quieres que esto suceda, haz algo". Y el día que yo estaba firmando el divorcio, yo estaba orando porque él llegara y me quitara la pluma de la mano y me dijera: "Guau". Tuve otro encuentro así porque su abogado me dijo: "No, es que yo creo que no entiendes bien, yo creo que él no se quiere divorciar", y ahí voy, ¿no? Es más, todavía llevaba una Biblia en la mano, la dediqué, por si a lo mejor y fuimos a comer y dije: "A ver, tu abogado me dice que tú dices que no te quieres divorciar". Me dijo: "No, yo creo que como no entiendo inglés, no me entendió". No. Salí de ahí con la no puedo decir una grosería, con una enojo y la Sí, Biblia, y sí, le sí, arranqué la sí. hoja de la dedicatoria y dije: "¿Qué te pasa?". Y hubo muchos episodios de estos donde Dios me Que había decía, esperanza, pero Dios te había ubicaba. esperanza, y Dios me decía: "Para que veas, para que oigas, fíjate bien, esto está pasando". Es que Señor, dame una señal. O sea, es que llegaba, 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 llegaba. O sea, a veces Dios te da 800 señales y dices: "No, no, no", pero y bueno, yo hoy sé
O sea, Dios no pisa a veces nuestra voluntad, pero a veces cuando ve que estamos cayendo al precipicio nos jala de los pelos, ¿no? ¿Alguna vez perdiste los estribos? O sea, Al hiciste principio muchos. sí, ¿y con la mujer esta? No, ¿Nunca te la desgreñaste? no, tuve ganas y un día decía: "Es que si ahorita me los encuentro", y le decían: "No, señor, porque me van a meter a la cárcel, entonces no vale la pena". Y un día, creo que un día, el primer mes o algo, recibo en mi cumpleaños un arreglo de flores, pero gigantesco, ¿no? Y lo vi, me dio tanto coraje, y dije: "Ay, lo voy a romper", y luego pensé que iba a romperse los vidrios, el agua, y yo lo tenía que recoger. Dije: "Ay, no, mejor ahí lo dejo". Entonces no lo rompí. Pero creo que algo que pasa con esto es que tus emociones están a flor de piel. Es el proceso de un duelo, ¿no? El shock, la Lo negación, lo vulnerable, vulnerable, el enojo, el la rabia, dolor, el sí. dolor, luego perdonas y luego no. Pero estuve 3 años separada antes del divorcio y otros 3 años, eh, separada, ya Ya divorciada. divorciada. Te puedo decir que ha sido el peor dolor que he sentido en mi vida, pero te puedo decir que ha sido mi encuentro con Dios más firme y poderoso en mi vida. Es fácil decir Dios es bueno cuando la vida te sonríe, Ujú. cuando todo te va bien, cuando empiezas de nada y creces y tienes. Mi hermana tuvo 2 hijas que fallecieron por una enfermedad genética, mis 3 hijos sanos. O sea, mi hermana me dijo un día: "Quiero que vayas a compartir un lugar", o me invitaron a un desayuno, y decía yo: "Pues, ¿qué digo? No tengo testimonio". Pues, para que tengas, ahí te va, ¿no? Pero habiendo vivido esta experiencia, yo buscaba ayuda desesperada, y le decía: "Señor, si hay grupos para gordos, para flacos, para drogadictos, para alcohólicos, para neuróticos, ¿no hay un grupo para personas pasando por esto?". Ujú. Y un día, como Dios contesta todas nuestras oraciones, me llegó un volante en el correo, yo ya vivía en Estados Unidos, de una iglesia americana que decía, en inglés decía Safe Harbor, puerto seguro, este, grupo de apoyo o sanidad para separación y divorcio. No, hombre, yo hablé y, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Pues es que no hemos juntado grupo. Yo iba reclutando a todas las divorciadas a ver quién para hacer el grupo, hasta que por fin, se abrió el grupo. Yo fui con una psiquiatra amiga de nosotros, terapeuta familiar en México. Tuve mucha consejería y una de mis mejores consejeras fue mi mamá. Y te voy a decir una cosa que va a sonar medio feo, pero a veces en la iglesia encuentras el peor consejo para una situación de estas. Por la religiosidad, ¿no? Por la religiosidad, porque las personas que te están aconsejando nunca lo han pasado, Ujú. porque hay historias de victoria en todo, Y más en las iglesias, ¿no? en las iglesias y todo. Tienes que hacer lo que Dios dice. Ujú. Pero yo me acuerdo, mi pastora, que amo con todo mi corazón, cuando yo le conté lo que estaba pasando, que vino a Los Ángeles, ella estaba en México, lo primero que me dijo fue: "Te saliste de cobertura". Lo primero. O sea, culpándote, O sea, fue: "Te condenándote. saliste de cobertura". Y yo le dije: "Es que tú no conoces todo el caso". Mm, Y cuando le conté, me pidió una disculpa, okey. porque fue muy rápida para crear un juicio. Sí, Y cuando tú estás pasando por esto, no encuentras tu lugar en la iglesia en ningún lado, del matrimonio y del esto, pero en la iglesia no se habla de la infidelidad, en la iglesia no se habla de tu dignidad, en la iglesia no se hablaba, creo que hoy en día se sí, está hablando mucho de gracias a emociones, Dios. gracias a Dios, del alma, se está hablando Sí. del alma, porque ahí dice la palabra, ¿no? Ama al No, Señor y tu y Dios. más porque, híjole, como hasta dónde tiene que aguantar la mujer, Ese pues. es el punto. O Yo a sea, veces digo, bueno, yo sí creo que puedes tener una instrucción directa de Dios porque, pues, tenemos un Dios personal, ¿no? Pero que sea Él el que te lo pida, ¿no? O sea, que sea Él, no a través de nadie más, ¿no? exacto, No y nadie más que no conozca la historia. O sea, somos rápidos para establecer un juicio, es cuando no que sabes los antecedentes y la historia de la persona. Yo para cuando me separé, Dios me mostró 20 y pico de años, desde los 15 años de novia, de una conducta, y te pasó la película. Fíjate y me que pasó la película. una vez una señora
vino de fuera de la ciudad y vino a Tijuana porque su hija se quería divorciar porque su esposo había sido infiel. Y me estaba diciendo la mamá así como hablándome como convence a mi hija que no se divorcie, ¿no? Entonces yo volteé y le dije a la mamá, le dije, yo recuerdo clarito que le dije a la señora, es que le digo, es tu hija la que tiene que dormir con él. Y cuando le dije eso, la señora como que despertó, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, el, Y, el que vive con él, el que sabe con él y y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una muy, muy, muy amiga mía, cristiana, que ama al Señor y servir y todo, y ella pasó por esto. Ha permanecido con su esposo. okey. Han pasado años y de repente me ve y me dice: "A veces lo quiero matar". Digo: "Te entiendo". Pero también le dije: "Tú has tomado la decisión de permanecer". Y te voy a decir una cosa, no hay nada mejor que llegar a tu vejez, ahora que yo tengo nietos, Que tienes 20 años de casada, 21 tengo años de 21 años de sí, casada con mi nuevo esposo, y quiero aclarar algo, sí. porque toda la gente te dice: "Ay, es que te volviste a casar". No, no tiene nada de romance. Tengo ganas de hablar del reciclaje y le doy gracias a Dios que me permitió vivir todo el espectro de la separación, el divorcio, la restauración de mi corazón, Primero, el perdón. O sea, yo tuve que pasar y sigo pasando por el gimnasio del perdón, ¿ok? Porque por supuesto que ahora oro por él. Por supuesto, yo tomé muchas, muchas decisiones a través de los años, porque mis hijos tenían 12, 15 y 17 con la plena adolescencia. Ahora tengo hijos cuarentones. Mi hijo el mayor va a cumplir ¿qué te han hecho 45, abuela? pero, o sea, ha sido un proceso de dolor, porque yo decidí ser la mamá de mis hijos. Viendo en las universidades todo, dije: "¿Van a trabajar con su papá? Tengo todas las de perder". Yo no tengo el dinero ni las finanzas para invitar, para hacer, para ¿No tuviste miedo? Por ejemplo, yo veo que el dinero, la economía es un factor por el cual las mujeres, pues, no se divorcian y tienen esposos abusivos, adictos, mujeriegos. y fue un factor. ¿Y cómo lo hiciste? Dios te respalda, Okey. Dios te respalda. El papá de mis hijos, es o sea, en las negociaciones de sí, que no, que sí, me decía: "Pues no, que tan cristianita, eres muy interesada". Pues sí, soy cristianita, pero no tonta, ¿no? O Pues sea, sí, muy trabajo 20 diferente. años contigo y siembro todo y mis mejores años, y ahora resulta que dijo mi mamá que siempre no. Y él me comentó algo, me dijo: "Te voy a mantener toda la vida", y me sonó como a maravilla, ¿no? Y me sonó a verdad infinita. Y yo un día dije: "Señor, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear. Voy a tener lo que tú quieres que tenga". Y Dios es fiel. Dios es fiel. Yo había trabajado con mi esposo, yo había trabajado cuando antes de cuando me embaracé, tuve a mis hijos, pero, pues, yo me llené de polvo. Yo no sabía aprender una computadora, me daba Mm. pavor. Sí, no era lo que tú Fui hacías. a Mm. estudiar al Southwestern College para aprender la computadora y decir: "A ver, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja?". Hasta hace unos años empecé a atreverme a hacer un PowerPoint. Mi cuñado me decía: "Eres antidiluviana". "Soy de los picapiedra", le decía, yo no sé. Pero Dios me respaldó, Dios me abrazó, Dios me fue llevando y Dios me hizo una pregunta un día: "¿Qué tienes en casa?". Y tenía 2 idiomas, porque yo era secretaria ejecutiva bilingüe, pero, pues, imagínate en dónde me quedé, ¿no? Maestra de inglés, y tenía 2 idiomas. Y haciendo, ronda o carpool con una turno con una señora, dije: "Oye, ¿tú qué haces?". "Soy intérprete en el tribunal". "¿Y qué haces?". "Pues no, pues yo traduzco". "¿Y cómo le haces?". Y empecé, cómo Dios me puso esto y muerta de pánico. Antes de esto es muy interesante. Una amiga me invitó a ayudarla a trabajar en una empresa donde recibían a turistas, Okey. en convenciones. Yo antes, pues, trabajando para McDonald's, yo iba a las convenciones y a mí era la que me atendían, ¿no? Era yo la Sí. señora don de fulana de tal, directora de mercadotecnia y premios y chalada.
Y entonces de repente, o sea, yo estaba en mi proceso Sí, de no, no, dolor, no. de cortarte las venas, Y y siendo yo tenía que ir despojada de todo. despojada de todo, y yo me tenía que parar en el aeropuerto con mi letrerito esperando a la gente, No. y era unos laboratorios Lilly, y entonces me decían en inglés: "Are you Lily? Are you silly?". Y yo: "Estúpidos, o sea, se están burlando de mí, señor, ojalá no me encuentre nadie, por favor, te lo suplico, que nadie conocí". La Como si fuera de la vergüenza. vergüenza, que ni es vergonzoso, era muy No, que divertido. Y luego en otra, pues, me pidieron que me disfrazara, y entonces teníamos que ir del centro de convenciones por la Quinta Avenida de San Diego, que antes era así como, pues, ujú. todo el mundo cenaba ahí, y yo vestida de Charleston, ¿no? Y: "Señor, te lo suplico que no me encuentre a nadie por aquí, porque quién sabe qué". Y entonces yo me la pasaba diciendo: "Estúpido, porque por tu culpa yo tuve que hacer eso". Y ahora digo: "Ay, qué mensa, hubiera sido es un trabajo muy divertido, Entiendo. hubiera podido crear un negocio", pero yo estaba tan mal y decía: "Yo Okey. era la que me atendían y yo no sé qué, y ahora como estoy del otro lado". Ideas tontas, O sea, ¿no? te comparabas Me comparaba el con antes el y el pasado. después, y ahora sí, él se quedó con todo, y Guau. mira yo dónde estoy. Y fue todo un aprendizaje hasta que oigo esto de la interpretación y decía: "Pues es que no sé hacer nada, ¿no? Ujú. Pues, ¿ahora qué hago?". Mi hermano, tuve muchos porristas en mi familia y gente hermosa, y me mandó un día un libro que se llama ¿Quién se llevó tu queso? Ah, buenísimo, yo ya lo leí. Sí, Buenísimo. Y yo lo buenísimo. leí o sea, Sí, con llorando y llorando y llorando, decía: "El queso ya se fue, ya apestó, ya no hay, ya todo", y y yo aquí dije: "Me lo van estoy. a volver". Y aquí estoy. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, dije: "Voy a ser intérprete". Mm. Y había interpretación médica, y dije y me hablaron un día, me dice: "Habla aquí". Me dijo: "Ay, pues sí, que hablas inglés y español". Ser intérprete no es hablar inglés y español, es una O carrera, sea, es una habilidad. verdaderamente te enfocaste en tu persona, por dentro, por fuera, por tu Por trabajo, en prepararte, yo en no Dios me fue poniendo las cosas, pero yo fui dando los pasos. O sea, Dios no va a quitarte el dolor, ujú. tú tienes que hacer los pasos. Yo les digo que caminaba yo y lloraba alrededor de un campo de golf que está en Bonita. Le decía: "Todo este camino de que ven de tierra, yo lo hice con mis pasos y con mi llanto". Pero mientras lloras, haces. Mientras lloras, una escritura que Dios me dio y que hasta el día de hoy para mí es importante es el Salmo 46:10. En inglés dice: "Be still and know that I am God. Cease striving and know that I am God". En español dice: "Estate quieta y ve que yo soy Dios". Y yo peleaba con Dios. ¿Quieta? Pues, ¿qué crees? Entonces no voy a hacer nada y dejar que él haga lo que se le da la gana. Y hasta que el Señor me mostró: "Quieta en tu espíritu, ¿no? Déjame yo actuar". Vivian, ¿qué mejor consejo tú le puedes dar a una mujer que está atrapada en un matrimonio con una persona adicta, con una persona abusiva, con un adúltero, Mira, yo te voy a decir una cosa que digo en pero que mis le quiere creer talleres. a Dios? Yo te voy a decir una cosa en mis talleres. Cuando hay estas 3 As, abuso, adicción o adulterio, llámale, o una combinación o una de ambas, no hay manera que arregles tu matrimonio. Okey. Eso se tiene que erradicar, porque no hay manera que un matrimonio pueda ser restaurado cuando tienes a un adicto, a alcohol, a drogas, a pornografía, a la mentira, al enojo, Sí. al abuso de cualquier índole económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mujeres creemos en Dios, pero no le creemos porque estamos muertas de miedo y le creemos más al adicto, al abusador, al otro, cuando me pide perdón y me vuelvo otro tema que tenemos que hablar es la Sí, sí, violencia doméstica, ¿no? sí. El abuso. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, y yo le pedí perdón a Dios, porque a mí me preguntaban: "¿Quién es primero en tu vida?". Eso te iba a preguntar, Dios. ¿cómo pones a Dios en primer lugar en una Cuando situación tu así? ídolo se te cae, cuando Okey. sueltas al ídolo y dices: "Señor, yo te creo a ti, Y te entrego a este. y yo no voy a tener temor que si me divorcio no voy a tener dinero, y esto y lo otro". Y yo te voy a decir una cosa, no estoy diciendo que se divorcien, no es fácil, fue una decisión que yo tomé, creo que fue la decisión correcta, Y que Dios te ha que respaldado. Dios me ha respaldado, que dudé de mi decisión, pero el respaldo de Dios en todo tiempo ha sido impactante. Te quiero decir que reprobé mi primer examen de intérprete, pasé el escrito y reprobé el oral porque fue el mes que fue mi divorcio.
Okey. y no fue horrible. O sea, lo reprobé. Y después lo volví a presentar 2 años después, porque tenía 4 años de oportunidad, y lo volví a reprobar, porque yo quería ser tribunal, intérprete en los tribunales para todos los casos delincuentes y criminales y penales. Eso me encanta. Pero bueno, decidí pasar el examen médico, tuve otro examen escrito, pasé el examen médico. Cuando me llegó la nota, yo estaba sola en mi casa y grité y dije: "Señor, te pasas, pasé un examen". O sea, yo era ya más cuarentona que nada y: "Señor, pasé el examen, no lo puedo creer, es mi esfuerzo, yo lo logré, me reprobaron la primera". Y luego había otro examen administrativo que podía hacer cosas legales, pero no penales. Dije: "Ahora es mi turno". Pasé otro examen escrito, presenté el otro examen, lo pasé y he hecho una carrera de eso. Llevo más de 20 años de ser intérprete Guau. y Dios me ha sostenido. Además que conferencista, amas a las mujeres, ayudas a mujeres en pasar estas situaciones difíciles. Ahora, ¿cómo es tu relación con el papá de tus hijos, con Mira, el abuelo de tus nietos? O sea, yo tomé una muy buena decisión y fue que yo no me iba a perder ninguna actividad de mis hijos por dolor ni por ver al papá de mis hijos. okey. Un hijo mío cumple el 4 de enero, el otro cumple el 5 de enero y al principio, en separación y todo, pues vamos con los niños porque es su cumpleaños. Mm, Algo que yo te tengo que decir, no podemos jugar a la familia feliz en nombre de estar juntos, porque no es real. mm. Entonces dije, ¿sabes qué? La realidad es que estamos separados o ya estamos divorciados y él que les festeje su cumpleaños y yo les festejo el cumpleaños y viva la paz. Sí, no, y no, más que él era un hombre, pues, que no quería saber de Dios, ¿no? No, ni quería saber de Dios, ni hubo la restauración, ni hubo el arrepentimiento, ni hubo los No, no. factores que se tenían que dar. Ujú. Y te voy a decir una cosa, la clave de esto es el perdón, ¿Qué factores se tienen que dar para el para querer. permanecer ahí? O sea, ¿Qué señales tú le dices a las mujeres? ¿Qué factores tienen que mira, buscar para para el permanecer? perdón no hay condiciones. Ujú, no. O sea, al principio, cuando te acaban de ser infiel, yo no le puedo decir a una mujer: "Perdona", o sea, lo quieres matar. Sí, pues sí. Hay un tiempo para matar, y hay un Sí, tiempo para amar, y hay un perdonar. tiempo para soltar, y hay un tiempo para desgreñarte. Pero la primera vez que yo fui, y este pastor que me dijo que tenía que ser astuta y mansa, dijo: "El perdón es para ti". Dije: "¿Para mí? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a perdonar a la persona que me ha lastimado y me traicionó? Las 5 heridas de la infancia me la hicieron en mi vida adulta. O sea, rechazo, humillación, traición, injusticia y abandono, las 5". Mm. Y dije: "No quiero, lo Y odio el con todo mi mismo, corazón". y el mismo. Y el mismo todas. Y decía: "Lo odio, no puedo, no quiero". Y dije: "Señor, lo perdono, pero lo odio". Y se vale. O sea, con Dios Claro, tienes que ser transparente, Él real, sabe. claro, aparte no lo podemos engañar. Y yo te voy a decir una cosa, es ir al gimnasio del perdón. O sea, Pedro pregunta: "Señor, ¿cuántas veces? ¿7? No 70 70, 70 veces 7, la todos los misma días. persona, el todos los días, el mismo pecado, la misma ofensa". Sí. Y cuando tú perdonas, no es inmediato. No es que sientas, no va: "Ay, No, Señor, hoy siento que lo amo y hoy siento que puedo estar con él". No, Señor, lo odio, no lo quiero ver, pero quiero estar bien yo. O sea, te mm, tienes que poner un poco egoísta en un momento mm, dado y ver por ti y decir: "Yo no puedo vivir en esta amargura. Yo no mm. puedo seguir llorando delante de mis hijos de esta manera. Yo no No, puedo seguirles contando el episodio del día. Yo no puedo seguir". Dije: "Pero yo quiero estar bien. Quiero estar en la presencia de mis hijos con él y sana. estar bien". Y bueno, pasaron la primer boda de mi hijo el mayor, yo lloré como una Magdalena la noche anterior, ya casada con mi segundo esposo, y él muy lindo porque, ¿sabes qué? Es que yo no me imaginaba que esto iba a ser así, y aguántame tantito, por favor, y Lo duro de fueron cosas claro. de enfrentarte, decir: "Este no era mi plan de vida. Yo no quise esto, me aventaron limones, hice limonada, pero no estoy tan feliz como para decir, pues qué padre". No, yo quería a mis nietos brincando en la cama con mi esposo y conmigo. No es tan fácil. Yo tengo un hombre que me ama muchísimo, pero yo tuve que perdonar, volver a ser yo, más bien reencontrarme yo,
ser la verdadera Vivian de 40 y pico de años, hoy casi 69, restaurarme, poder estar en la presencia del papá de mis hijos tranquila, ¿no es cómodo? ¿A dónde avientas 28 años de vida cuando hay una Sí. vida y una historia que nadie conoce? Porque, oye, ¿te acuerdas de fulano? O sea, Claro, yo cuántos conozco eventos en veintitantos nuestra años, vida de claro, adolescentes claro. donde eso no se borra, pero perdonando, 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 llorando, llorando por años y noches interminables, de repente te das cuenta que algo pasó. Hubo una transición donde ya no lloras tanto, donde ya no tienes que hablar del pasado. Yo hablo de mi Un historia, clavo saca otro clavo, Vivian. no, un clavo entierra otro clavo más adentro. O sea, Okey. le doy martillazo. Digo, para las aquellas, ¿verdad? Que Mira, yo tomé el curso que tomé cuando me llegó ese volante que se llamaba Sanando heridas de separación y divorcio, me lo tomé 3 veces. O sea, lloré las 3, pero ya en la tercera ayudé, apoyé. okey. Y después traduje el material y empecé a ayudar a mujeres, la cual hago hasta el día de hoy. Pero un capítulo que todo mundo quiere es nuevas relaciones, y yo cuando lo doy al último para que no dejen de ir, y al último les hablo de nuevas Mm, relaciones. Yo creo que el peor error que nosotras cometemos, y en nombre de la soledad, no ujú, puedo estar sola, es que necesito a alguien. No necesitas a nadie. Tú necesitas tener vida, mm. tener planes, tener sueños, tener metas, tener dignidad, tener tus convicciones, amar a Dios, saber que estás sola, pero no solita, Ujú. no estás abandonada, te tienes a ti y nosotras no sabemos trabajar en nosotras, a recuperar nuestro valor, nuestra autoestima, el valor que Dios nos da, porque no lo sabemos, nos metemos en la vida de nuestra pareja, le servimos, negamos lo que nos gusta, nos acomodamos, nos amoldamos, pero cuando tú ya sabes quién eres y empiezas a vivir tu soltería realmente, Mm. que quieres viajar, viajas, que encuentras amigas como tú, con tus valores, tus principios, Que Dios te toma como su esposa, ¿no? Como dice la y dices, palabra. Señor, tú eres el que ves por mí, que Mm. ves por mis hijos. Y yo te voy a decir una cosa, hoy la mujer que soy hoy, soy la que he formado y educado y tratado y sanado y amado en estos 25 años de mi vida. Guau. Hoy me amo. Mm. Hoy yo decido que no voy a permitir que nadie abuse de mi amor, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi esposo, Sí, sí, ni mi sí. nadie. ¿Sabes qué? Doy porque quiero. Digo que sí porque quiero decir que sí. He trabajado 25 años en mí. No dejo de aprender, no dejo de leer, no dejo de prepararme, de apoyar a mujeres que quieren trabajar en ellas. Pero Dios es bueno, Vivian. Dios es maravillosamente bueno. Y mira, yo aprendí a poner límites y a dar clases de límites, Ujú, y lo doy muchas veces al año. Y hay un capítulo del libro de límites que habla de los tipos de límites. ujú, Uno es tu piel. ujú. Te lo digo porque cuando tú has vivido abuso físico, abuso sexual, es bien difícil tener una vida donde no continúes permitiendo otros abusos hasta que los sanes. Ujú. Entonces, este es tema para otra ocasión. Otro límite son tus palabras. No sabemos usar las palabras. Durante nuestro matrimonio, nuestra relación, suceden cosas y, ay, pues para llevar la fiesta en paz, cuando no hay paz ni hay fiesta, no dices nada, Mm. o tu educación es de no expresarte, de no saber decir, de no ser como, saber cómo decir. Y otros dos de los límites es la distancia física y la distancia emocional. La Biblia habla de que te separes por un tiempo para no dar cabida al diablo. Mm. Yo a veces pienso que una separación terapéutica es buena, pero no de una semana, de un día, con reglas. Ujú. Cuando ya hay una tercera persona es casi imposible Sí, hablar no, de restauración, sí. Y porque más si para está el ahí. y no, estando ahí, olvídate, te No, no, vuelves no, no, loca. no, no, no. O sea, para el perdón no hay condiciones, para la restauración hay muchas condiciones. Mm, Si hubiera restaurado mi matrimonio, sí, no se dieron las condiciones. mm. Y yo tenía varias condiciones. ¿Cuáles? Yo tenía que ver a Dios en la vida de mi esposo en la manera
No porque yo quería controlar la relación de Dios, No, pero el era Dios que yo conozco. mm, Este libro de límites habla de la distancia física, mm, ¿sí? En una situación de abuso, mi distancia física puede poner un límite y decir, sabes que cuando tú me empieces a hablar en ese tono, te que estoy avisando ahorita que me voy a salir hasta que puedas hablarme en otro tono. No me largo y me voy, te aviso. mm. Y entonces pongo una distancia física en ese momento. O me cambio de cuarto, o me voy a otro baño. O en ese momento sabes que me voy a ir a casa de mi mamá. O no Sí, sí, sé, o sí. sea, pongo una distancia física porque a lo mejor mi vida está en peligro, pero no estoy, me voy hoy y ahora regreso. Y me voy hoy y ahora regreso. Y habla de la distancia emocional. Sí, ya te grito y me voy, ¿eh? No, no, Ya que no, te la no. aventé, ya me Exacto. salí. Y No, sabes no, que no. ya y la distancia emocional a veces se lleva simultánea a la distancia física. Y dice ahí que en nombre del perdón abrimos demasiado rápido el corazón. Okey. Y Dios permite que tu corazón se vaya como derritiendo de la dureza. Y me acuerdo que mi mamá me decía, cuidado y tu corazón no se endurezca. Sé firme. Aparte, ese es otro libro que leí, El amor debe ser firme de James Dobson, que todo mundo tiene que leer ese Mm, libro. Pero dice que en nombre del perdón abrimos nuestro corazón sin ver un cambio permanente y prolongado. Estas okey. son las palabras importantes. Cambio Cambio permanente permanente y y prolongado. prolongado. Entonces, el dar el tiempo y la distancia física para ver un cambio permanente y prolongado, en nombre de la codependencia, no lo podemos hacer. No, pues no, Me muero, contigo sí, sufro, no, pero sin sí. ti me muero. Sí, Entonces sí, 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 prefiero sí, tenerte sí. aquí, aunque sufra. Pero Okey, eso es una súper señal para nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Si están en esa condición, o sea, tienes un problema grave de codependencia, exacto, es si que hay no muchos quieres problemas. soltar, ¿no? Y obviamente, bien dijimos, ¿no? No es un tema para un episodio, definitivamente tiene que haber parte 2, pero yo creo que nos quedamos con tu hermoso testimonio de restauración, de vida, del amor de Dios. Tú tienes que saber, hombre, mujer, Dios te ama con marido o sin marido, Y con tiene hijos, sin planes hijos. para ti de bendición, no de calamidad, con un futuro y una Tú me esperanza. dijiste hace rato, ¿no? No nacemos con marido. No nacemos con marido, no nacemos con hijos. Tampoco. O sea, eres una persona única, especial, separada. Y tú tienes que aprender a ser en tu soltería Mm. una persona única y separada de otra persona. Hace no mucho tiempo atrás, Dios me dio una palabra y se las comparto a todo el mundo, era que me dijo que nunca ha existido una Melissa Ponce de León Leiva, ¿no? Que ese es mi nombre completo. Y cuando yo falte en esta tierra, nunca más va a existir otra Melissa Ponce de León Leiva. Yo soy la Única. única Melissa Ponce de León Leiva que va a existir. Así como tú eres la única Vivian Nieto que Exacto, va a existir y como tú exacto. eres la única persona que va a existir. Entonces, cuando Dios habló esa palabra en mi corazón, fue como que se me hizo ya corta la vida. Y la Como que vida se me es corta ajá, como que se me hizo corta la vida. Digo, esta es la nada más tengo esta oportunidad aquí, pues. exacto. ¿Y sabes qué? No hay fórmulas. No hay fórmulas No. para ninguna de tus pérdidas. Puedes tener una pérdida Ni económica. Jesús tuvo la misma No hay fórmula en fórmulas. sus No, a ver, milagros. esto más esto, no. No. Pero hay principios de Dios que funcionan. Y Dios nos ama. Dios siendo Dios, no abusa de nosotros. Él no es infiel. Ujú, no. Él no es infiel. Entonces, el aguante, yo digo, ¿quién quiere ser la presidenta del Ministerio del Aguante? No se trata de aguantar abuso. Y te voy a decir una cosa. Hoy me he ganado el respeto de mi exesposo, que hemos tenido pláticas recientes 25 años después, donde sí escuché algo que a lo mejor quería escuchar al año 1, 2, 3, 4, 5, antes de casarme por segunda vez. O sea, yo dudaba muchísimo, ya no estaba él en mi corazón como un hombre a quien yo amaba, pero a quien ya había perdonado y a quien le deseaba algo bueno, y ya tenía yo la oportunidad de
de volar con mis 2 alas restauradas. No podemos volar con una ala. Y aparte, digo, ahora tu primer esposo es un hombre que te honra, que te respeta. Él me honra, me respeta, habla de mi bien siempre. Mm, Habla de que fue el error más terrorífico que ha hecho. Y lo digo porque Dios en su tiempo, ¿por qué no me lo dijo en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 6? Tenía que pasar 25 años mm, donde yo disfruto de mi relación con Dios. Él sigue igual. mm. Mis hijos, todos han Reconociéndote, pero igual. reconociéndome, pero en la misma Condición. conducta o estilo de vida. Mm. Y creo que Dios vio eso. Y Dios te Dios guardó vio de y me esa vida. protegió. Él se casó después, tuvo un hijo. Esa es otra historia que me costó mucho trabajo. Reconocí, dije, wow, pues se casó y pues el resultado del casamiento pues es un hijo. Y Dios me mostró que probablemente me libró de algo así estando yo casada. Claro. Y, y ha sido un proceso, Y se volvió a divorciar. se volvió a divorciar, pero aquí creo que es importante cuando yo me pongo en primer lugar para yo estar bien, mientras yo sigo echando culpas y mira lo que él hace, lo que ella hace. Y las Sí, mujeres sí, no sí. dejamos de hablar de eso. De Yo tengo mujer, pelear, sí es es que mira, déjame pelea. que te diga. No, le dije, es que ya con lo que me dijiste yo ya sé. No, Mm. es que tú no sabes, no es que yo ya sé. Y a veces cuando les digo, ¿sabes qué? Hay cosas que tú tienes que hacer antes de divorciarte. No sabes tu economía, no sabes dónde están los papeles, no sabes nada de nada de ¿Alguna nada. vez tú te sentiste culpable por el adulterio de él? ¿O él te hizo sentir que tú eras la culpable de su adulterio? Yo me sentí culpable y a lo mejor, confieso, decía en el área sexual, dije, pues a lo mejor, pues fue mi novio desde los 15 y pues con el único hombre, dije, pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, pues yo no era tan efectiva, ¿no? Luego me di cuenta que no, ¿verdad? Pero me encanta el libro del amor debe ser firme, porque Okey. James Dobson dice que la Apunten, apunten. infidelidad es una decisión. O sea, no es, ay, caí en tentación, No, pues no. ay, pues me caí en la Me cama de tropecé en la fulano. cama de alguien, no. Yo doy un tema que se llama anatomía de un adulterio. Yo decido ser infiel, pero puedo, ay, que es que, ¿sabes qué? Mi esposa es una bruja o mi esposo nunca me dijo que me amaba o llevo no sé cuánto tiempo sin que me toquen y no sé qué. Nada de eso te da permiso a ser infiel. ¿Sabes qué? Claro. Sepárate, divórciate Y sin luego y nadie y luego luego ya. no cambies, no brincas de un trampolín al otro, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y la infidelidad, sea quien la haga, es una decisión que yo tomo de ser infiel. Ujú. Punto. No puedo echarle, es que por tu culpa yo entonces, no, pues si tienes vacíos o si tu esposa no te Sí, llena, pues es habla quererte con lavar ella, las manos con alguien pero más, si ¿no? yo tengo ya un trampolincito que me está haciendo que el corazón me lata y que luego, pues sé que nunca voy a acabar con esa persona, pero bueno, hay tantas cosas tan complicadas en este asunto, pero yo creo que Dios dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo, ama a Dios primero. Decimos, pero no es cierto. Yo puse a mi esposo en un pedestal y lo adoré hasta que se me hizo cachitos. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos amamos. Ujú. El amarnos, tenemos que irnos a nuestra familia de origen, ver cómo fui educada, qué vacíos tengo, Sanar. para poder yo aceptar que una persona sea infiel, me trate mal, me controle con el dinero y sigo teniendo esperanza. Tenle esperanza. A veces tenemos una esperanza falsa. Ya la persona tiene otra familia, otro no sé qué, y tú Sí, sigues sí, sí. prendiendo la veladora. Sí, ¿Cómo? no, 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 pues Entonces, no. no. O sea, ¿hay esperanza? Sí. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. Sí. Pero, pero tú haz tu vida. Como yo les digo, es que me llegan mujeres, ¿no? Ve Es que las me quiero señales, ¿no? divorciar. No. Ya me quiero divorciar. Mm. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Pues no sé qué, 20 años. Oye, ¿y ya te separaste? No, 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 pero me quiero divorciar. Trabajas, tienes dinero, tienes un grupo de apoyo, tienes familia. No, 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 no. Espérame tantito. Vamos a platicar, no vamos a hablar de divorcio, no estás lista para divorciarte. Divorciarte es toda Prepararte. una proeza. Es el último eslabón del último eslabón de lo último. Sí, O sea, ya es el último paso.
es el último paso cuando dices: "¿Sabes qué? No hay restauración, no va a haber restauración". Mm. Pero es el principio de muchas otras cosas muy dolorosas. Como le digo: "Actúa como si estuvieras divorciada, que esta Navidad no la pases con él". "Ay, ¿pero cómo?". "Pues, no estás lista, mija". Oye, O sea, cómo ahora veo el tema, ¿no? Nuestro tema del divorcio, del al propósito, ¿no? Del dolor al propósito, y cómo veo cómo ese dolor trajo tanto propósito a tu vida en ayudar a tanta mujer tan estancada, en tanto dolor, tan que necesita tanto consejo, en abrir una este, organización, de de ahí ver una nació. organización y ayudarlas y dar consejería y todo ese tema que es tan Ah, difícil es muy difícil. y que a las personas que somos cristocreyentes, que híjole, que es más difícil hablar de este tema en un ámbito cristiano, ¿verdad? Yo la verdad es que doy gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por todas esas mujeres, ¿verdad? Que Dios no quiere que le estén abusando, que le estén engañando, que Dios no las diseñó para que estuvieran en una vida así, sino que verdaderamente puedan caminar en libertad. Definitivamente vamos a hacer la parte 2. Muchas gracias, Sí. Vivi, por Ay, acompañarnos. no, no, qué Nos quedamos con bárbaro. muchísimos consejos. Ya Espero hayan sé. tomado nota de todos los libros, todos los tips. Y si no, pues regrésenle y le vuelven a poner play. Nos Exacto. estamos viendo para la segunda parte. Claro que Muchas gracias por sí. acompañarnos. Si te gustó, dale like y comparte. Nos vemos a la próxima. Bye.